Buenos días. Vamos a dar comienzo, probablemente una de las controversias más controvertidas que tenemos ahora en el mundo de la nutrición en enfermedad renal crónica, y es la controversia sobre restringir o no proteínas. Tenemos para ello a dos ponentes de primera línea que pasaremos luego a presentar, el doctor Alfonso Cueto Manzano y el doctor Secundino Cigarrán. El doctor Alfonso Cueto nos va a plantear la restricción de proteínas y el doctor Secundino Cigarrán pues la no restricción. Es decir, que va a ser un buen debate. Yo lo que sí me gustaría, lo que haremos será la presentación de las dos sesiones seguidas y luego abriremos el debate. Y sí que me gustaría, y os animo a participar, porque creo que esto es una de las mayores dudas que todos tenemos hoy en día en la nutrición de los pacientes con enfermedad renal crónica. Así que se abre la mesa y pasamos ya a las sesiones. Buenos días, mi nombre es Macarena Arancibia, yo soy nutricionista renal de Chile y voy a presentar en este momento a Alfonso Cueto Manzano. El doctor trabaja en la unidad de investigación médica del Hospital de Especialidades Médicas de Guadalajara, México, con una gran experiencia en lo que es nutrición y nutrición renal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Macarena, por tus palabras. Buen día a todos. Quiero agradecer a los organizadores su amable invitación, particularmente a los doctores Arancibia y Molina para estar presentes aquí con ustedes esta mañana. Y vamos a ver. Bien, primero que nada quiero expresar mi profunda solidaridad y pena por la tragedia que ha estado viviendo el pueblo español, particularmente la comunidad valenciana, pero también mi deseo de que se restablezca pronto la normalidad y sobre todo mi admiración por esa increíble solidaridad que ustedes mismos han mostrado para ayudar a sus compatriotas más necesitados. Esa es mi declaración de conflicto de interés, no tengo ninguno para esta plática. Y bueno, a mí estos debates de pros y contras me generan un poco de estrés, porque luego termina siendo como una competencia y bueno, como siempre se dice, lo primero que hay que hacer en estos casos es pues conocer a tu enemigo. Y en este caso yo tuve que buscar un poco acerca del doctor Cigarrán. Me doy cuenta que es un nefrólogo muy querido acá en España y con gran experiencia en la nutrición renal. Y como decimos en mi tierra, y además jugando de visitante en su cancha, pues a ver cómo le hago para convencer a todos ustedes de que hay que disminuir la ingesta de proteínas en enfermedad renal crónica. Y bueno, empecemos definiendo qué es la ingesta normal de proteínas, y aunque puede haber variabilidad en cuanto a que si es niño, si es adolescente, adulto mayor, mujer embarazada o no, hombre, en general se acepta que la ingesta normal de proteínas es de 0.80 gramos por kilogramo de peso por día en el adulto, como decíamos. Y este es el rango de ingesta proteica dietaria en la enfermedad renal crónica, desde la dieta libre en proteínas, la cual no se recomienda para nada por su gran predisposición a desnutrición, o también lo que debemos evitar, que es la ingesta alta o muy alta en enfermedad renal crónica. Centrémonos entonces en la dieta baja, en la ingesta baja en proteínas, que en términos generales, redondeando, va de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso, tendiendo a utilizar los límites más altos en los pacientes con diabetes mellitus o con algún otro riesgo de desnutrición posible. Y la dieta muy baja en proteínas, que otra vez redondeando, podríamos decir que va de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramo de peso. Las guías de práctica clínica DOCI más actualizadas, concretamente guías de nutrición, recomiendan que se haga una restricción de la ingesta proteica en los pacientes con enfermedad renal de la etapa 3 a la 5, aún no en diálisis, particularmente o siempre que el paciente esté metabólicamente estable y que sea bajo una supervisión muy cercana, yo también diría una supervisión cercana especializada en nutrición renal, sobre todo para evitar o para disminuir, más bien reducir el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal en los pacientes no diabéticos con una fuerte grado o una fuerte evidencia
clínica y también para mejorar la calidad de vida, aunque esto se reduce a solo recomendación con no gran certeza en la evidencia. En el caso de estos pacientes se recomienda una restricción una ingesta proteica baja de alrededor de 0.6 o de muy baja de 0.3, siempre y cuando se sea suplementado con aminoácidos esenciales o cetoanálogos y para llevar a la ingesta baja de 0.6 gramos por kilogramo de peso. En los pacientes que tienen diabetes, esta evidencia o esta recomendación baja a solo una opinión en realidad y se sugiere que se haga una restricción proteica de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso para mantener un estado nutricional estable y optimizar el control glucémico. Sorpresivamente, las guías KDIGO, en su versión más reciente del 2024, bajaron este nivel de evidencia a tan solo una recomendación que sugiere una ingesta no mayor de 0.8 gramos por kilogramo de peso en los adultos que tienen enfermedad renal de estadio 3 a 5. Siguen diciendo que hay que evitar la ingesta proteica alta y no prescribir estas dietas bajas en proteínas en pacientes que estén inestables metabólicamente. Y además sugieren que en los adultos con enfermedad renal, siempre y cuando estén dispuestos y sean capaces de llevarla a cabo y que estén en riesgo de desarrollar falla renal, se considere prescribir una dieta muy baja en proteínas con suplementación con aminoácidos esenciales o cetoanálogos. Ahora bien, ¿de dónde viene la idea de reducir la ingestión proteica para proteger a los enfermos con enfermedad renal crónica? Pues bueno, todo viene de esos estudios que en la década de los 80 o 90 analizaron de manera aguda los efectos de la sobrecarga de la dieta alta en proteínas, que no lo vamos a revisar. El doctor Barry Brenner, que recientemente falleció, fue uno de los pilares en este sentido. Y bueno, repetidamente se mostró que una dieta alta en proteínas incrementaba la carga filtrada de aminoácidos que tenía que ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal junto con el sodio, y eso llevaba a que el aporte de sodio en la nefrona distal estuviera disminuido y entonces se despertara los mecanismos de retroalimentación túbulo intersticial, y esto llevara a su vez a una vasodilatación de la arteriola eferente, lo cual incrementaba la presión intraglomerular, aumentaba la filtración glomerular, o sea, los mecanismos de hiperfiltración y también la proteinuria, y también a su vez se despertaba el sistema renina-angiotensina, que también con sus efectos hemodinámicos intraglomerulares favorecían este incremento aumento de la tasa de filtración glomerular y la proteinuria, y además daño de las células mesangiales con un incremento en la señalización para la producción de sustancias proinflamatorias, prooxidativas y profibróticas, que a final de cuentas llevaban a la fibrosis intersticial renal y el avance de la enfermedad renal crónica. También, evidentemente, sus estudios demostraron que una dieta baja en proteínas revertía todos estos efectos con una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución de la proteinuria y disminución del avance o del grado de avance de enfermedad renal crónica. Pero otra ventaja adicional de estas dietas bajas en proteínas es que al tener menor aporte a nivel intestinal de proteínas, las bacterias proteolíticas de la microbiota intestinal también tienen menos oportunidad de de convertir estos aminoácidos, particularmente ricos en tirosina o triptófano, en las toxinas urémicas que ustedes conocen, Becresol, indoxilsulfato, TMAO, que una vez en la circulación sistémica llevan a deterioro de diferentes órganos como son el corazón, el hueso, el hígado, el músculo, el cerebro y propiamente el riñón. Además, podrían tener estas dietas bajas en proteínas algunos otros efectos como disminución de otros elementos, que ha sido también controversia, como, bueno, el sodio no tanto, pero sí también podrían tener restricción en potasio o en fósforo.
Y bueno, a final de cuentas también se adicionaron otras ventajas, otros posibles beneficios que pueden tener las dietas bajas en proteínas, como puede ser la disminución del avance o de la progresión de la enfermedad renal, la disminución de la proteinuria, el control de la sintomatología urémica y un enlentecimiento o un menor requerimiento de la llegada a diálisis de los pacientes, así como un control más adecuado de la acidosis metabólica, del metabolismo, de las alteraciones del metabolismo mineral y óseo, de la hipertensión arterial, de la modulación del microbioma y en ciertas circunstancias también una mejoría del desgaste energético proteico, de la salud cardiovascular y metabólica, del control glicémico y probablemente también de la mortalidad. Y bueno, también de la calidad de vida, aunque debo decir que en este último aspecto hay poca información relacionada. Ayer escuchaba una plática muy interesante, por cierto, y también se decía algo parecido como que una dieta debería tener también o favorecer la felicidad de los pacientes. Y ciertamente, o sea, eso también es muy cierto. Debe estar contento con lo que está comiendo para poderla seguir en adelante y eso tiene que ver mucho con la calidad de vida. Desafortunadamente, insisto, hay poca información al respecto. Pero bueno, esos son los aspectos, digamos, agudos de las dietas que pueden tener las dietas bajas en proteínas, pero ¿cuál es la evidencia en los pacientes y a más largo plazo de que esto realmente funcione? Y bueno, debo decir que conforme ha pasado el tiempo ha habido más evidencia. Inicialmente había pocos estudios que además con una calidad metodológica muy heterogénea, con tamaño de muestra también muy diferente, con seguimientos no muy adecuados y con herramientas también muy, digamos, heterogéneas en cómo medir esos aspectos de nutrición renal. Pero poco a poco ha habido mayor información que han hecho posible que se hagan metaanálisis y revisiones sistemáticas como las que les quiero presentar a continuación. En aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica no diabética, en esta revisión de hace muchos años, comparando la ingestión de proteínas baja contra una dieta normal en proteínas, lo que ustedes pueden ver es que no hubo una tendencia a disminuir la frecuencia de muerte en los pacientes con una disminución en la ingesta de proteínas, más no así de la llegada a falla renal terminal o de necesidad de diálisis. Y sí hubo, bueno, también una tendencia que no fue significativa en la mejor preservación de la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, comparando aquellos pacientes, juntando los pacientes que tenían una dieta baja en proteínas con una ingestión normal y comparándolos contra aquellos que tenían una dieta muy baja en proteínas, bueno, tampoco se vio una diferencia significativa en relación a la muerte por todas las causas entre estos dos grupos de pacientes, pero sí que la dieta baja en proteínas disminuyó la necesidad de iniciar diálisis o enlenteció pues ese inicio de diálisis en estos pacientes en comparación con los que tenían una ingesta baja o mezclados con los que tenían una ingesta normal de proteínas. Ahora, y bueno, no fue concluyente tampoco sus hallazgos en cuanto a que es una dieta muy baja en proteínas, estabilizaran de cierta manera la tasa de filtración glomerular. Ahora, otros aspectos que también preocupan al hablar de dietas bajas en proteínas es que pueda tener alteraciones en el estado nutricional de los pacientes. Y comparando nuevamente aquellos que tenían unas dietas muy baja o baja en la ingestión de proteínas contra los que tenían una ingestión normal, pues no pudo verse diferencias, sí se vieron diferencias comparando los de muy baja o baja contra los de ingestión normal. Hubo una disminución del peso corporal al final de los estudios, mientras que comparando los pacientes que tienen una dieta muy baja contra los que tienen baja ingestión de proteínas, no se logró observar diferencias. Por otro lado, tampoco el desgaste energético proteico pareció ser diferente entre los pacientes que ingieren uno u otro tipo de dietas, aunque en este caso la cantidad de estudios que presentaron datos para hacer esos análisis fueron pocos. Ahora, veamos lo que pasa en los pacientes diabéticos, un grupo en riesgo para desarrollar alteraciones nutricionales. Este estudio, esta revisión sistemática Cochrane fue relativamente reciente, hace menos de un año. Hubo menos cantidad de estudios disponibles al final, 8 estudios con un total de 486 pacientes y un seguimiento de entre 1 y 5 años.
Ustedes pueden observar que comparando los pacientes que tenían una dieta baja en proteínas contra la que tenían una ingestión normal, recuerden que en los diabéticos generalmente no se recomienda utilizar muy bajas en proteínas, pues hubo una tendencia no significativa, pero también pocos estudios para analizar, en menor muerte entre los pacientes que tenían una dieta con ingesta baja de proteínas. Pero no hubo diferencia en cuanto a la presencia o el desarrollo de falla renal entre estos dos grupos. Pero también se notó una tendencia, sí es cierto, no significativa, hubo un poco más de datos, pero una tendencia no significativa a mejor preservación de la tasa de filtración glomerular al final de los estudios en este caso, en los pacientes que tenían una dieta baja en proteínas. Y comparando, lo que sí fue claro es que los pacientes de los estudios en donde recibieron una dieta baja en proteína disminuyeron significativamente su proteinuria en orina de 24 horas y su tasa de excreción urinaria de albúmina en comparación con los pacientes que recibieron dietas usuales en proteínas. Por otro lado, el peso no fue diferente, el peso final entre ambos grupos de pacientes, y el índice de masa corporal sí pareció o tendió a ser menor en los pacientes que recibían una dieta baja en proteínas en comparación con dieta normal. Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus, unas dietas bajas en proteínas podría estar asociado con una menor llegada a diálisis, con una restricción o una mejoría de la proteinuria, probablemente de la tasa de filtración glomerular y una tendencia a mejorar la supervivencia de los pacientes que la reciben. Ahora, conforme ha pasado el tiempo, también las dietas muy bajas en proteínas, particularmente adicionadas de aminoácidos esenciales o cetoanálogos, comparados contra aquellos que reciben dietas bajas no adicionadas, poco a poco ha ido incrementando el número de estudios que muestran datos al respecto. Y ustedes pueden ver este otro metaanálisis de hace apenas unas semanas, en donde se incluyeron 16 estudios con alrededor de 1.300 pacientes y un seguimiento mediana de 13 meses, en los que se compara estudios en donde los grupos de comparación, otra vez, fueron pacientes que tenían una dieta baja o muy baja en proteínas, pero adicionada con cetoanálogos, y se compara con aquellos grupos de pacientes que recibieron solamente dietas bajas en proteínas. Obviamente recuerden los límites que hablamos anteriormente. Y pueden ver que claramente se demostró una mejoría de la tasa de filtración glomerular en los pacientes que recibieron además cetoanálogos y dietas bajas y muy bajas en proteínas. No hubo una tendencia no significativa a requerir menos el inicio de diálisis en estos pacientes con cetoanálogos, aunque la mortalidad por todas causas no fue diferente entre estos dos grupos. En las variables bioquímicas sí que hubo una diferencia más clara. Los pacientes tuvieron una mejor niveles de nitrógeno de urea, de calcio y de fósforo en relación a los que no recibieron cetoanálogos, y otras variables que tienen que ver con la nutrición, como la albúmina sérica estuvo cercana de ser mejorada con los del grupo que recibió cetoanálogos, sí el pliegue cutáneo tricipital, pero no otras variables como la circunferencia muscular media de brazo, la masa magra corporal o la desnutrición medida por una escala subjetiva global. Más aún, estas dietas muy bajas en proteínas, cuando además se adicionan con cetoanálogos, han recobrado también el interés cuando estas dietas son basadas en plantas. Esto definido también cuando la ingestión de proteínas vegetales son en 50% más de la dieta total. Porque todas estas mejorías de las variables que hemos platicado anteriormente pueden ser todavía mejoradas más con dietas basadas en plantas. Incluso la mortalidad es una teoría que podría mejorarse en pacientes que reciben estas dietas. Por ejemplo, este estudio, debo decir que aquí no hay muchos datos, pero este estudio que fue al azar, sí, comparado en dos grupos, pero no fue ciego,
Compararon dos grupos en el cual por la tasa de filtración glomerular se inició diálisis en ese momento contra otro grupo con la misma tasa de filtración glomerular en que se decidió darle una terapia conservadora con dieta muy baja en proteínas basadas en plantas y con adición de cetoanálogos, y se vio su seguimiento de alrededor de 24 meses. Lo que se pudo observar es que al final de cuentas todos estos pacientes necesitaron iniciar diálisis porque se deterioró la tasa de filtración glomerular, porque hubo mayor retención de líquidos o porque los nefrólogos así lo juzgaron, pero lo interesante es que pueden ver que variables como el peso, el índice de masa corporal, el nitrógeno en la urea, la tasa catabólica proteica normalizada, albúmina sérica, colesterol, potasio, bicarbonato, no fueron particularmente afectados con la toma de estos medicamentos, de esta dieta. Y particularmente lo que fue interesante es que, aquí ya se me trabó, particularmente en la supervivencia de estos pacientes, hubo una tendencia a ser mejor incluso a 10 meses en los pacientes que recibieron estas dietas muy bajas con suplementación y basadas en planta, cuando menos en el análisis de intención a tratar. Eso es interesante, evidentemente hace falta más estudios. Y bueno, frecuentemente se nos olvida que estos pacientes, a pesar de que ya tienen enfermedad renal intermedia avanzada, también necesitamos seguir haciendo promoción de hábitos positivos del estilo de vida que pueden tener efectos aditivos sobre las dietas bajas en proteínas, como lo demuestra este metaanálisis de 9 estudios de más de 250 pacientes, en donde se comparó pacientes que recibían dietas bajas en proteínas contra pacientes que recibían estas dietas bajas en proteínas, pero además ejercicio. Y ustedes pueden ver que no hubo diferencia en el peso corporal al final del estudio, pero sí hubo un mejor control de la presión arterial sistólica en el grupo que además recibió ejercicio, y aunque no hubo una diferencia total en cuanto a la tasa de filtración glomerular, parece ser que haciendo un subanálisis con el tipo de ejercicio, aquellos que tuvieron resistencia, ejercicio de resistencia, disminuyó un poco la tasa de filtración glomerular, probablemente en relación a que era medida, no era estimada, no era medida propiamente, y que probablemente incrementaban sus concentraciones séricas de creatinina por el incremento de masa muscular en comparación con el ejercicio aeróbico. La capacidad pulmonar también parecía haberse incrementado, puesto que el volumen pico de oxígeno en aquellos que tuvieron un entrenamiento por más de 24 meses fue incrementado en comparación con los que duraban menos. Y bueno, en la parte final solamente decir que muchos de estos efectos de dietas bajas pueden ser adicionados con los nuevos fármacos. Ese fue un debate que hubo en los 90s cuando los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tomaron su lugar predominante que tienen hoy día, pero en donde pueden ver un efecto aditivo a nivel experimental en cuanto a la proteinuria o a índices histológicos, en donde después de una glomerulonefritis experimental en ratas, las ratas que tienen una dieta normal en proteínas incrementan sus proteínas o sus marcadores de fibrosis renal, pero disminuyen con una dieta baja en proteína o con la adición de enalapril o losartán, aún tomando una dieta normal de proteínas, pero disminuyen todavía más cuando se adicionan ambas situaciones. O en pacientes cuando con enfermedad renal crónica disminuye la proteinuria cuando se inicia una dieta baja en proteínas, disminuye todavía más con la adición de un IECA y regresa a sus niveles previos cuando se quita ese IECA, y entonces se puede ver Doctor, que tiene un efecto. ¿Vamos en el tiempo? Sí, un efecto aditivo. Eso mismo podría pasar con los nuevos fármacos como los inhibidores del SGLT2, en donde falta mucho por hacer, pero por su mecanismo de acción similar, podría estar muy relacionado, podrían tener un efecto aditivo con una dieta baja en proteínas. Entonces, en conclusión, las dietas bajas en proteínas pueden ser seguras y efectivas en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, pueden retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y el inicio de diálisis, pueden mejorar la sintomatología urémica y las complicaciones de la ERCA. Las dietas basadas en plantas podrían ofrecer todavía una mayor protección al respecto, y es posible que puedan tener efectos sinérgicos cuando se adicionan a hábitos saludables como el ejercicio
y en los nuevos medicamentos como los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, porque el estilo de vida saludable también es necesario para hacer prevención secundaria y terciaria, y aunque el paciente esté con etapas intermedias o avanzadas de enfermedad renal, deberíamos seguir promoviéndolos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su presentación. El debate lo haremos al final, como ya hemos comentado. La segunda parte de esta controversia nos la va a presentar el doctor Secundino Cigarrán. No necesita presentación, lo conocemos todos y conocemos su amplia trayectoria en lo que es la nutrición. Posiblemente todos hemos estado en algún año en sus cursos de Burela, magníficos cursos, y nos va a hablar sobre esta ahora en el Hospital Rivera Polusa, en Lugo, ¿no? Sí. Y nos va a hablar sobre que no es necesario disminuir la ingesta de proteínas en los pacientes con enfermedad renal. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo también quiero sumarme a la solidaridad con la situación que ha pasado esta comunidad autónoma durante estos días y creo que poco esfuerzo, ningún esfuerzo es poco. Yo he escuchado muy atentamente a mi controversiante y creo que vamos a tener un debate bastante intenso y espero que ustedes colaboren también. Bueno, estos son mi conflicto de intereses. Tenemos que situarnos en qué territorio nos movemos. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un problema de salud, la quinta causa de muerte, y la diabetes es la mayor causa de enfermedad renal crónica. Las guías, las ha comentado antes mi compañero, yo creo que nos ofrecen más dudas y más cuestiones porque al final uno no sabe cómo enfocar cada uno de los pacientes que te llegan todos los días en la consulta y que la restricción proteica, pues bueno, siempre ha estado como caballo de batalla. Todos recordamos nuestras épocas de residente, los que somos más talluditos, pues aquellas dietas horribles de 20 gramos de proteínas que yo creo que nadie las ha probado en aquella época. Lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más controversias, más dudas y yo porque tengo que atender a los pacientes, pues tengo que enfrentarme a ello y pensar en la fisiología, fisiopatología, cómo frenar la enfermedad, etc. Y todo esto nos genera una enorme incertidumbre. Así pues, fijaros que todos son opiniones, hay muy poquitas las guías de nutrición, me parece que son 5 evidencias 1A y realmente pues todo lo demás son opiniones. Y entonces en el grupo de esas opiniones pues hay de todo y nosotros, nuestro grupo en concreto, pues ha decidido pensar y decir, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Por qué se ha planteado menor de 0,8 gramos? Bueno, hemos visto pues, que anteriormente a nuestro compañero que todo era muy positivo, pero yo lo de los 0,8 gramos tengo mis dudas razonables porque ¿qué proporción tienen en esos 0,8 gramos las proteínas vegetales? ¿Qué proporción tenemos? No hay nada definido. Y la fibra es un elemento fundamental en nuestros pacientes y en nuestra vida. Y estoy convencido que ninguno de los presentes aquí cumple las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, que es tomar diariamente entre 20 y 30 gramos de fibra al día. Las proteínas, las animales, sabemos que tanto el pescado como la carne son diferentes entre sí. Las proteínas del pescado son rápidamente absorbibles, tienen una alta tasa de digestión, mientras que la carne es más lenta y necesita más depuración. Así que vamos a ver cómo es que dentro de esos más de 0,8 gramos de proteínas, la proporción que puedan tener los vegetales. Nosotros, nuestro grupo, hemos hecho, con Alex Cases, aquí presente, hemos hecho algo que fue generar un ambiente de opinión en torno a los vegetales y a la fibra por una razón muy sencilla, porque nuestros pacientes tienen constipación, tienen acidosis, tienen absorción del fósforo y por otro lado, todas las alteraciones de anemia, microbiota intestinal, etcétera,
vienen alteradas por la dieta, más los fármacos que les damos. Esto es un estudio espectacular establecido por Calatayud, en donde, curiosamente, es la población más grande que existe en el mundo de estudio, con diferentes dietas, y aquí establece que cada una de las proteínas animales, es el primero que estudia las proteínas animales. Y por otro lado, las proteínas vegetales, que estaba diciendo. Entonces, establece que los PLADO, las dietas mediterráneas, todas ellas aportan una gran cantidad de vegetales, y sin embargo esto no se ha contemplado en ninguna de las recomendaciones, cuánto hay que dar de vegetal. Nuestro compañero Juan Jesús Carrero establece claramente que nuestra vida debe ir orientada con 176.625 pacientes, pues que tienen que ir orientada a fomentar el ejercicio, lo hemos hablado ayer, a establecer conductas alimentarias adecuadas y, sobre todo, potenciar el consumo de proteínas vegetales sobre las proteínas animales. Bien, fijaros lo que establece en este estudio las reducciones en cuanto al potasio, la progresión de la enfermedad renal y, sobre todo, ya establecíamos que gran parte de la dieta debería estar basada en pescado y vegetales, que es nuestro lema. Bien, la fibra y la microbiota son íntimamente ligadas, ya lo ha comentado antes mi compañero, que está claro que la ingesta de fibra restablece en nuestros pacientes la integridad intestinal, disminuye el estreñimiento y mejora las proporciones de las bacterias intestinales. Esta es la fibra, por eso le decía que nosotros deberíamos comer lo que teníamos que comer y no lo comemos. Y, por otro lado, todo aquello que la fibra y los vegetales nos pueden aportar, bien establecido desde la manzana, que se establecía en el comentario, una manzana al día pone a un médico fuera, pues la verdad es que la carga proteica es corregida por los vegetales, la acidosis metabólica importante y, por otro lado, la acidosis metabólica sabéis muy bien que favorece la hiperpotasemia, con lo cual una de las cosas, aunque parezca paradoja, es que con los vegetales no aumenta el potasio sérico. El potasio sérico aumenta fundamentalmente por los grandes periodos de ayuno. Bien. A ver, ¿se ha atascado esto? Bueno. A ver, por favor, la siguiente, ¿por qué no me pasa? Bien. Y no podemos olvidarnos del magnesio, el gran responsable de la calcificación vascular en nuestros pacientes. El magnesio solo se puede absorber a pesar de ser el séptimo elemento de nuestra naturaleza, solamente se puede absorber a través de la fibra. Con lo cual, ese estudio de los 176.000 pacientes establece claramente que, por un lado, las dietas de 1,2, aquí fijaros, las dietas de entre torno de 1 de 1,4, que es el primer estudio del año 2021, reduce la mortalidad en los pacientes. Con lo cual, uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto acaba de salir el día 4 de noviembre. Es el estudio de Peter Stevінker, del IQUAL, en la cual utiliza 1.738 pacientes con dietas bajas en proteínas y solamente, si se fijan, solamente 1.107 son dietas normales, estándar dieta, y las proteínas con menos de 0,8 y menos de 0,6 nuevamente. Pero lo que me llama la atención es que en este estudio y este grupo la mortalidad es del 32,5%, con lo cual me parece anormalmente alta para todo lo que estamos hablando de reducir de mortalidad y de progresión. Esto fue un estudio previo que hicimos nosotros sobre cuánto tendríamos que aportar para mejorar la progresión, para reducir la progresión de la enfermedad renal, y establecimos que con 104 pacientes, 45% de las proteínas que aportemos deberían de ser
vegetales. Bien, y este es nuestro estudio Princess. Hemos estudiado 2.126 pacientes seguidos durante 14 años. En estos 14 años hemos hecho a todos ellos bioimpedancia y evaluación bioquímica. Y si se fijan, en la bioimpedancia ya aparece más inflamación en los pacientes que reciben menos de 0,8. También la masa magra también disminuye la fuerza muscular, es decir, los pacientes que reciben menos de 0,8 están en riesgo de malnutrición y sarcopenia con respecto a los que tienen más de 0,8. Y en cuanto a los parámetros bioquímicos, veis que el fósforo, el potasio, está mantenido normalmente, y lo que sí caracteriza este grupo es el estado inflamatorio, con lo cual es importante que las dietas de más de 1 gramo son más antiinflamatorias que las de menos de 0,8. Y este es nuestro estudio clave. Durante 14 años seguidos, la progresión o el inicio de terapia renal sustitutiva en estos 2.126 pacientes seguidos durante 14 años fue del 8,1%. Y, sin embargo, ven que los que ingieren 1,2 gramos, entre los cuales la proporción de 45% de proteínas vegetales tiene mayor supervivencia, mayor mantenimiento de la función renal que los que tienen entre 0,8 y 1,2. Está claro que los pacientes que tienen una ingesta menor de 0,8 tienen 2 años, inician el 50%, 2 años antes la terapia sustitutiva. Pero, ¿qué pasa con la mortalidad? Nuestra mortalidad después a los 14 años ha sido del 18%, y también se han muerto más los que tenían una disminución de la ingesta proteica inferior a 1,2. Así pues, tenemos que pensar en varias cosas que son clave: la selección de los alimentos, la temperatura a la que los cocinamos, los ingredientes que utilizamos, tener en cuenta los aditivos y, fundamentalmente, como he comentado ayer, la técnica culinaria. Así que, pues, en conclusión, podemos llegar a lo siguiente. Es el momento de valorar la calidad de la ingesta proteica y establecer las proporciones entre la proteína vegetal y la animal. 0,4, para nosotros 0,4, pero para todos ustedes pueden ser lo que tengan ustedes según el sitio donde vivan. La ingesta por encima de 0,8, como hemos visto, retrasa el inicio de terapia renal sustitutiva y disminuye la mortalidad. La fibra, a través de los vegetales, aporta un valor fundamental para atenuar el riesgo cardiovascular, disminuir los productos avanzados de la glicación y, con ello, la edad vascular. Y el aporte de vegetales establece que la microbiota intestinal la repara, aporta los minerales, en especial magnesio, y que los vegetales reducen o al menos frenan la calcificación vascular. Dietas con proteínas de alto valor biológico, como el pescado. Pescado y vegetales es el lema que nosotros transmitimos a nuestros pacientes, acompañado de legumbres. Adecuada proporción de vegetales permiten retrasar la progresión de la enfermedad renal, y no nos podemos olvidar del papel de las técnicas culinarias, que esto es fundamental, y se necesitan estudios para concretar la proporción de proteína vegetal y animal, porque no la sabemos exactamente. Y con ello podemos dar luz para asentar la evidencia de que las guías de nutrición en el paciente renal sean cada vez más exactas. Tenemos que aprender de nuestros talleres, de cómo hay que manejar los alimentos, de cómo lo tenemos que comer, de los productos que hay que incorporar, y no cabe duda que este es nuestro equipo con el que hemos durante 14 años trabajado en esta línea. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo tengo una pregunta. Pase, sí, que estás en tiempo, o sea, que bien. Bien, pues les voy a poner una pregunta para que vean cuál es su opinión. Y esto es del último NEPSAP de la Journal del Jason, que establece un curso sobre enfermedad renal crónica, y este año va muy orientado a la nutrición. Y esta es la pregunta. Se trata de un paciente de 67 años
con enfermedad renal 3A A2, que debido a diabetes, y se presenta a la consulta para visita rutinaria. No hay nada que destacar. La medicación son amlodipino, 10 miligramos al día, glipicida 5 miligramos, losartán 50 miligramos y metformina 50 miligramos 2 veces al día. Los signos vitales tienen una tensión de 120/75 y su corazón de 68. El examen físico no tiene nada relevante y los laboratorios, en el test de laboratorio observamos estos resultados, donde llama la atención que aparece que tiene pues, un filtrado de 51 y un bicarbonato de 20. Y la pregunta es, ¿cómo manejamos la acidosis de este paciente? Recomendamos aumentar la ingesta de vegetales y menos animales. Le damos bicarbonato 600 miligramos 3 veces al día y recomendamos una alta ingesta de alimentos ricos en vegetales, menos animal, y además le damos bicarbonato. O bien le damos citrato de sodio 15 mililitros diario. Y ahora les dejo que debatan. ¿Qué les parece? ¿Quién se apunta a la A? Que levante la mano los de la A. No, es que no veo los de la A. Es que no veo cuántos hay. Muy bien. Los de la A. Bien. ¿Quién se apunta a la B? ¿Quién inicia bicarbonato? Nadie. ¿Quién le da vegetales, disminuye los animales y le da bicarbonato? Hay unos cuantos, ¿eh? Muy bien. Y finalmente, ¿quién le da citrato de sodio? Nadie. Bueno, pues la respuesta es... A ver. Bueno. Pues dilo. Pues la respuesta es dar simplemente Una dieta vegetal. vegetales con disminución de la dieta pobre en proteínas animales, porque esto es algo que tenemos que tener claro, que varios estudios han demostrado que el descenso de la carga ácida con o sin incremento de los vegetales es terapéuticamente equivalente al aporte de bicarbonato de sodio para el control de la acidosis metabólica. Me imagino que muchos de ustedes esto quizá no lo sabrían y hemos aprendido todos de que es mejor la dieta que la pastilla. Muchas gracias. Muy bien. Al final, igual el beneficio de la enfermedad renal crónica está en el supermercado y no en las farmacias, ¿no? Eso podría ser un poco el lema final. Ahora abrimos un plazo de debate, que tenemos, creo, más o menos unos 5 o 6 minutos, y yo creo que hay suficiente controversia como para que todos un poco podamos participar. Pablo. A ver si sé. Ahora. Vale. Muchas gracias a los ponentes por exponer la situación, ¿no? Estoy de acuerdo con Secundino en que en cuanto a calidad de la dieta, al final, efectivamente, una dieta basada en plantas y rica en fibras, cada vez tenemos más evidencia, no solo para no contraindicarla, sino para dar el salto y animarnos a darla. Pero yo sí que quería centrar el debate en la cantidad de proteínas y no tanto en la calidad. Y en cuanto a la cantidad, quiero advertir, porque hay muchos estudios en los cuales efectivamente una dieta baja en proteínas se asocia a peor supervivencia. Pero es que hay que distinguir claramente entre la reducción de la ingesta proteica de una manera espontánea, que ocurre en los pacientes que están peor, respecto a una restricción proteica avalada por un nutricionista al lado y totalmente controlada. Es como, si me permitís el símil, una disminución en la ingesta calórica de nuestros pacientes, si ocurre de manera espontánea, se asocia claramente a peor supervivencia, pero eso no nos puede llevar a recomendar una dieta hipercalórica a nuestros pacientes obesos que están en consulta ERCA. Pues exactamente ocurre lo mismo. Lo digo porque cuando se controla con un nutricionista al lado,
más del 40%, como existe en la práctica clínica habitual de otros países donde sí tienen un nutricionista, y no estoy hablando de países lejanos, sino de Italia, Suecia, Francia, donde llevan más de 4 décadas dando una dieta baja en proteínas, asociada muchas veces a cetoanálogos, y consiguen de una manera controlada no solo mejorar la necesidad de diálisis, ahorrando un montón de dinero, sino además mejorando la calidad de vida y la masa muscular. Está demostrado que cada vez hay más más población general, lo podéis ver en las redes sociales, culturistas, deportistas de élite, cómo restringen las proteínas precisamente para disminuir la carga inflamatoria y así mejorar la masa muscular. Y yo creo que el debate al final se centra en eso, en no confundir una ingesta espontánea baja de proteínas, eso no es bueno, con una ingesta buscada y controlada, asesorada por nutricionista, que lamentablemente en nuestro país no es factible en la mayoría de centros por no disponer de nutricionista. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna otra consideración del foro? Sí. Hola, muchas gracias por las conferencias. Ahí está. Pablo. Hace réplica. Un segundito. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo te puedo decir que estos 14 años y todos estos pacientes estuvieron bajo control de un nutricionista. Y sí. Bueno, esto es que nosotros los cetonálogos no lo usábamos porque no los hay en España, pero sí que todos los viernes desde las 9 hasta las 3 de la tarde, o 4 a veces, se veían los pacientes todos, se llamaba consulta de consejo dietético, y ahí estábamos la enfermera, el nutricionista y yo, los tres, para complementar, y se hizo precisamente todo esto, salió por el acuerdo de no hacer nada espontáneo, sino que darle lo que necesita cada uno de forma individualizada. Sí, estoy de acuerdo completamente en lo que mencionan. Creo que hay dos puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, la decisión es en pacientes que estén metabólicamente estables, primero, y después el seguimiento que se hace muy de cerca y, como decíamos antes, con un personal de nutrición especializado preferentemente. Si ustedes tienen problemas para tener en todos lados este personal, pues nosotros tenemos mucho más. Pero sí es importante tener en cuenta ese aspecto, porque además también se sugiere que esto sea escalonado. Entonces tienen que tener visitas repetitivas para evaluar cómo va el paciente, si realmente no se ha deteriorado más, y poder ir restringiendo poco a poco esas proteínas cuando se decida una dieta baja en proteínas. O sea, efectivamente no hacerlo de manera rápida, porque también la adherencia se puede ver afectada, ¿no? Muy bien, había ahí una pregunta. Quería preguntar, por favor, bajo mi ignorancia, pero es un tema que está saliendo cada vez más, el rol de los cetoanálogos en la enfermedad renal y por qué, por ejemplo, en España no se usa y se usa en otros países. Muchas gracias. Bueno, yo solamente puedo decir que en España no están aprobados y necesitan, me parece que ahí el doctor Molina sabe más porque estuvo participando en el ensayo de los cetoanálogos. Y yo no sé cómo está. Yo personalmente tengo harta experiencia en ketonálogos, trabajamos con ellos hace como 15 años en Chile. Estos últimos 2 años se incorporó a la canasta de salud pública, entonces los pacientes tienen alternativa de seguir con ketonálogos y dietas muy bajas en proteínas. Entonces somos afortunados, siento, como que hemos avanzado en eso. Se retrasa mucho el ingreso a diálisis, pero lo que más se valora es cómo llega el paciente a diálisis. Llega mejor nutrido, con más masa muscular, con más ánimo, con función renal residual. Y no es solo con el uso del ketoanálogo, sino que también con dietas bajas en proteínas en los casos que no se pueda utilizar ketoanálogo. Hay que medir mucho la adherencia, creo yo, y hay que estar en un equipo multidisciplinario, porque si no hay nutricionista renal que lo siga, yo creo que es muy difícil que el nefrólogo dentro de su práctica clínica pueda hacer todo eso. Y lo que quiero, último, importante que hablamos solo de proteínas,
Pero para tener un buen resultado tenemos que tener calorías, porque si no hay un balance nitrogenado que no se logra. Entonces, es importante que haya una nutricionista detrás. Muy bien. Sí, una pregunta o reflexión, parte por lo que decía la última colega, es justamente en términos de la adherencia al tratamiento y en parte, bueno, toda esta discusión, bajas proteínas, altas proteínas, los trabajos en general se basan en intención de tratar. Y si hay algo difícil, justamente, si uno evalúa intención de tratamiento, es el paciente con el cumplimiento de la dieta y la adherencia. También eso vale para los cetoanálogos. Creo que, lógicamente, los trabajos tendrían que contemplar también el grado de adherencia de esos pacientes y ajustar los estudios a eso, porque si los evaluamos por intención de tratar, va a ser muy difícil mostrar un beneficio de una cosa con la otra en algo tan difícil como es la dieta, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Estamos ya en plazo de tiempo. Bueno, en principio yo creo que ha sido un debate muy interesante. Creo que la conclusión que podemos sacar es que efectivamente restricción de proteínas sí, porque tiene sus beneficios, pero incluyendo unas proteínas vegetales que quizás nos permiten dar una pequeña mayor cantidad de proteínas que además pues nos permiten tener un aporte de fibra mínimo que es necesario para mantener la microbiota con todos los beneficios que eso conlleva, Y sobre todo también la restricción de proteínas efectivamente con un aporte de calorías adecuado, porque si no, no se va a conseguir mantener el aporte de nitrógeno necesario para mantener todas las funciones. Entonces, bueno, pues muchas gracias por asistir. Espero que les haya resultado interesante el debate y seguimos con el Congreso. Gracias.